Hola. El querer y el hacer van de la mano, van juntas. Hay muchas cosas que queremos. Queremos comer, queremos adelgazar, queremos trabajar, queremos tener dinero, queremos obtener casas, bienes. Queremos obtener tantas cosas. Todas estas cosas para agradarnos a nosotros. Pero necesitamos vivir con el querer y el hacer. Pero también hay otro querer. Queremos ayunar, queremos orar, queremos estudiar la palabra, meditar, queremos servir a la congregación, diezmar, dejar el pecado. Queremos todo esto para agradar a Dios. Queremos hacer todo esto para agradar a Dios. Y vivir bien recibiendo las bendiciones de Dios. Pero también hay muchas cosas que queremos y no las hacemos. No las podemos lograr. Y no lo hacemos porque no podemos y no ponemos la voluntad. Porque nuestra voluntad es débil. Porque la carne nos gana. O porque tal vez seamos inconstantes. Cuando nosotros queremos poner ese querer allí en nuestro corazón, tenemos que alinearlos a la voluntad de Dios y no a la voluntad de nosotros. En Filipenses 2:13 dice, Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacer. Entonces Dios nos da el poder. Cuando nosotros dejamos de morar en nosotros, en nuestra carne, morimos a la carne, pues Dios se entrona en nosotros con el Espíritu Santo y nos pone allí en nuestros corazones ese querer de servir, ese querer de hacer las cosas agradables a Dios. A veces queremos las bendiciones, las promesas de Dios, pero no podemos dar los pasos que se necesitan para llegar a ella. No hacemos los pasos adecuados para llegar a esas promesas hermosas de Dios, porque como les dije, somos débiles. A veces somos débiles en la carne, pero cuando pedimos que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, entonces nos ponemos activos para hacer la voluntad de Dios. Entonces cuando dejamos de vivir en la carne y empezamos a vivir en el Espíritu, entonces Dios mora en nosotros. Dios mora de una manera hermosa y nos pone ese querer como hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Él. Entonces logramos querer hacer algo para obtener las bendiciones de Dios, pero que vaya conforme a la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios es mejor que la voluntad de nosotros. A veces nosotros queremos, hacer muchas cosas, como les dije, pero cuando queremos prestar el servicio a Dios y no tienes ese querer allí en el servicio a Dios, entonces haces las cosas porque lo tomas como una obligación, porque lo tomas como que lo voy a hacer para salir del paso. Resulta ser que cuando Dios pone el querer en tu corazón, tú vas a hacer las cosas con amor, con pasión, con dedicación. Y la haces de una manera hermosa, porque ya no la haces para el mundo, ya la haces para la obra de Dios. A Dios y no tienes ese querer allí en el servicio a Dios, entonces haces las cosas porque lo tomas como una obligación, porque lo tomas como que lo voy a hacer para salir del paso. Resulta ser que cuando Dios pone el querer en tu corazón, tú vas a hacer las cosas con amor, con pasión, con dedicación. Y la haces de una manera hermosa, porque
porque ya no la haces para el mundo, ya la haces para la obra de Dios. Cuando haces la obra y la voluntad de Dios agradable y perfecta, es rico, ¿sabes? Es enriquecedor. Es enriquecedor, ¿no? Cuando tú sirves al Señor, cuando tú le sirves en obediencia, en humildad. A veces tenemos que, cuando le sirves en obediencia y en humildad, todas las cosas obran para bien, dice la palabra de Dios. Pero cuando queremos morir a la carne, debemos morir a la carne, porque a veces hay mucho orgullo, hay mucha vanidad. Entonces cuando servimos en la obra de Dios, entonces las promesas de Dios vienen, sí vienen, pero a veces entonces la tornamos en otra manera, a veces nos volvemos altivos. Y resulta que cuando hacemos en el alineamiento que Dios quiere para nosotros, que es en obediencia y en humildad, entonces a veces nos tornamos arrogantes, queremos ser más que los demás. Pero cuando Dios pone el querer en tu corazón de manera humilde, de manera viendo a Dios y no viendo al hombre, no viendo al mundo, no para tener vanagloria, sino para hacerlo bien para el reino de Dios. Recordemos que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestro reino está de arriba. Entonces cuando pongamos el servicio en lo que sea, tanto en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en tu congregación, las cosas que hagas, hazlos con amor, porque quieres, porque deseas, porque está en tu corazón el servicio para Dios, el servicio para los demás. Jesucristo, cuando estuvo aquí en el mundo, vino a servirnos. Nosotros también tenemos que servir con un corazón noble, con amor, con pasión, con gozo, con el gozo que solamente nos da Dios. Cuando uno sirve porque Dios ha puesto allí el querer como el hacer, se desata dentro de ti los dones del Espíritu Santo. Entonces tienes amor, tienes gozo, mansedumbre, templanza, dominio propio, y haces las cosas con amor para Dios, con amor, porque es bueno y es hermoso servir con gozo. No servir porque los demás te lo digan o porque creas que tienes que hacerlo porque te mandaron. No, tienes que servir con gozo, tienes que servir porque quieres, porque ese querer lo ha puesto allí tu corazón Dios. Solamente Él pone eso allí, porque la carne es débil y tenemos que morir muchas veces a la carne. A la carne hay orgullo, hay egoísmo y altivez. Y cuando eso muere en nosotros, entonces viene el servicio, el querer servir con gozo, con alegría. Entonces te voy a hacer 2 preguntas. ¿Qué es lo que tú estás queriendo? ¿Y estás en línea con la voluntad de Dios? ¿Te has puesto en línea con la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres cuando le sirves a Dios? Cuando tú le preguntas a Dios, Señor, haz tu voluntad en mí, más no yo. Mi carne es débil, pero tú, Señor, tú estás allí y siempre me das fuerza. Porque a la verdad, nadie va a querer hacer nada. Nadie quiere, nadie desea. Pero Dios pone el querer como el hacer. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere en nosotros.